Bueno, 6 años han pasado. José, me lo escucho, por favor. Bueno, un presidente que va a quedar en la historia de la Argentina, porque es un presidente que tomó un país que estaba en una situación, no solo desde el punto de vista económico, sino institucional. Recordemos lo que fueron las jornadas de diciembre del 2001, lo que fue el año 2002, los índices de pobreza, de indigencia, el que se vayan todos, el rechazo generalizado a la política. Y me parece que en poco tiempo Néstor Kirchner, con medidas muy audaces, como fueron sus políticas de derechos humanos, como fue su actitud promoviendo el cambio de la Corte Suprema, como fue ese gesto en el colegio militar, haciéndole retirar al jefe del ejército el cuadro de Videla, como fue después en Mar del Plata, en el 2005, cuando junto con otros mandatarios latinoamericanos le dijeron que no a Bush, como fue la política económica y social de crecimiento con distribución del ingreso que se mantuvo en la mayor parte del periodo. Me parece que es un momento en la política argentina, es un momento de expansión de derechos y es un momento de transformaciones muy importantes. Por supuesto que hay muchas cosas, tanto en el primer gobierno de Néstor como en el periodo posterior, que se pueden ver críticamente, se podrían haber hecho mejor, podemos discutirlas, pero tomando en bloque este periodo y en particular hoy lo que fue la gestión de Néstor Kirchner, me parece que la verdad que es difícil aceptar cuando se lo ve como un periodo de perversión de las instituciones republicanas. Recordemos que las instituciones republicanas no funcionaban en la Argentina del 2003. Tuvo que llegar Néstor Kirchner y con esa política audaz a que antes me refería, hizo posible que la gente volviera a creer que las instituciones políticas servían para algo. A ver qué opina de la nueva política, sí, la gente más joven. Reyes, ¿cómo le va? Buenas noches. Se hace difícil por ahí analizar un gobierno en el aniversario de la muerte de alguien. Además está decir del respeto por todos aquellos que sintieron por Kirchner un liderazgo, una admiración o su propia familia. Pero bueno, estamos obligados a analizarlo desde el lado estrictamente político. A mí me parece que las dos cosas que marcaba Josami, mirá qué sintomáticas que son. Tanto la reforma de la Corte Suprema, la remoción de la Corte, como la política de derechos humanos, que fue la apertura de los juicios, que tuvo un germen y que conmovió a la sociedad, porque era una demanda de todos, ¿cómo termina en la historia kirchnerista? Con una intención muy clara de apropiarse del sistema judicial, con persecución a fiscales, con un intento de reforma del sistema judicial que garantizaba el poder político, el poder del Ejecutivo por sobre la justicia. Fíjate cómo terminan los derechos humanos, con la fragmentación del movimiento de derechos humanos, con haber ensuciado el movimiento a través de hechos de corrupción. En definitiva, creo que Kirchner en algún momento fue una esperanza para algunos, que terminó como terminó, y yo no puedo dejar de decir lo que siento y lo que sentí durante todo este tiempo, y que hoy está de manifiesto. Muchos piensan que el kirchnerismo fue víctima de algunos funcionarios corruptos. Para nosotros, el kirchnerismo organizó una matriz de corrupción en la Argentina, que se va demostrando poco a poco, que nos dejó de manifiesto que la corrupción tiene consecuencias directas sobre las personas, que lo que no es el roban pero hacen. Tenemos que decir de una vez por todas que lo que roba no se hace, que en la Argentina hay mucha potencia, hay mucho dinero, hay muchos recursos que se han dilapidado. Y me parece que el kirchnerismo hoy no tiene ni la capacidad de reflexionar y de hacer la autocrítica. Vos fíjate que la autocrítica que hay es por haber perdido, pero no he escuchado una sola autocrítica por lo que han hecho. Es que esas son las contradicciones. A mí me parece que, haciendo un poco de memoria, ¿no?, de lo que fue la llegada de Néstor Kirchner al poder, efectivamente, yo creo que Néstor Kirchner lo que logró es reconstruir la autoridad presidencial, que efectivamente era algo que faltaba en la Argentina. Él reconstruye la autoridad presidencial y también instala, para mí, la lógica de construcción de poder a través de la confrontación. Néstor Kirchner tenía muy claro que para construir poder tenía que elegir algún enemigo, y eligió dos enemigos fáciles para la Argentina. Uno fue el Fondo Monetario Internacional y otro los Estados Unidos, que él entendía que realmente de los países de América Latina, Argentina era uno de los que tenía mayor niveles de confrontación
con Estados Unidos. Pero luego están las enormes contradicciones, porque acá se marcó muy bien el tema del cuadro, ¿no es cierto?, en el colegio militar, que fue un gesto muy importante de Néstor Kirchner, pero al mismo tiempo terminó eso contraponiéndose con el nombramiento de Milani. Acá se habló de la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, una de las primeras conferencias de prensa que hace Néstor Kirchner cuando llega al poder es para denunciar a la Corte Suprema y buscar una renovación de sus miembros. Después eso se contrapone con el juez centenario Carlos Fait, con el avasallamiento total de la justicia, la llamada democratización de la justicia, que no era otra cosa que tratar de poner a los jueces en las boletas electorales. Esas son las enormes contradicciones que ha tenido el kirchnerismo. Esa lógica de construcción de poder que también explicó Débora recién, era binaria porque eligió amigos y eligió enemigos. Ella recién decía, eligió como enemigos a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, yo le agregaría a la Nación, a la Corte Suprema macrista, al campo después, pero al principio, a Clarín por supuesto, pero al principio también lo que entendió Kirchner es que con 22% de los votos, recordemos cómo asume Néstor Kirchner, él niega rápidamente a Eduardo Duhalde, como vos siempre recordás, y con ese 22% débil busca construir alianzas. Muy hábil fue. Una era con el Grupo Clarín, que hoy Máximo lo recuerda, dice, nos trataban bien, y muestra una etapa del 2004, creo, que era una etapa recontra favorable del Grupo Clarín a Néstor Kirchner. Con la CGT, en una alianza con Moyano, pero muy importante, y con los derechos humanos, basándose básicamente en madres y abuelas de Plaza de Mayo. Yo le decía hoy a Brancatelli que hablábamos en la radio, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, pierde pragmatismo el kirchnerismo, gana con el 54% de los votos porque la economía aguantaba y por el efecto duelo que fue contundente, pero a partir de la muerte de Néstor Kirchner, esas sociedades, CGT, Grupo Clarín, se van deshilachando y se terminan enfrentando con sus propios aliados, como Massa, como Moyano. Me parece que fue y va a ser, y cuanto más años pasen, va a tomar mayor relevancia, magnitud y el contexto histórico eso lo va a permitir, de lo que han sido los años de Néstor Kirchner como presidente. Creo que, al menos por el día de hoy, por la fecha que amerita, cabe analizar lo que han sido del 2003 al 2007. Digo, lo venimos haciendo a diario y tenemos mucho tiempo más para analizar 2007-2011, 2011-2015. Digo, pero si hablamos de Néstor en particular, porque hoy se cumplen años de su fallecimiento, me parece que venimos de una etapa que hasta los propios oponentes políticos hoy dicen, bueno, esto con Néstor era otra cosa. En su momento fue criticado y sin embargo después decían, la verdad que con Néstor se vivía mucho mejor. Y algunas cosas que yo recién tomé apunte después de haber escuchado a Josami de cosas que puedo sumar. De la recuperación del interés político no caben dudas, de la construcción de una juventud y de una militancia que estaba prácticamente derrotada y desanimada, poniendo Mafalda y Clemente dentro de los sobres para votar, a un interés en general de la política, de defender la industria nacional como pocos lo han hecho, de viajar para atraer inversiones, para poder exportar con récord, en materia económica hay números que son récords. Sí, lo que pasa es que los commodities, chicos, fue récord en el mundo, sí, de la industria es un dato menor. De bajar los índices de la pobreza, de subir las reservas del Banco Central, de repatriar científicos, de las políticas de derechos humanos que recién hablaban, del desendeudamiento, como nunca. Digo, por donde se analice todo el gobierno de Néstor Kirchner 2003-2007 ha sido histórico y han sido todos números hacia arriba. Siempre que todos van a hablar así, por favor. No, a mí lo que me da mucha pena, analizando, yo no puedo analizar solamente el periodo del que habla Brancatelli, sino analizo todo el periodo histórico. Y lo que me da mucha pena es algo que vos le decías a Norma Morandini, en lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros hemos fracasado como sociedad desde la recuperación de la democracia. Tenemos un valor, claramente, que hemos recuperado, que quizás es el valor supremo, que es la libertad. Pero después vos vas a ver todos los indicadores y hemos fracasado. Hemos fracasado todos. E incluso ha fracasado también el periodo histórico que estamos analizando, que deja un 30% de pobres y que deja, la verdad, un país complicado. Es la autocrítica que hace Duhalde, ¿no? Es la autocrítica, también, digo, Duhalde también fracasó. Como diciendo, sí, con este índice de pobreza, sí. Está bien, pero fracasamos todos, digo, la democracia fracasó. La democracia fracasó globalmente, todos nosotros como sociedad. Yo aspiro a que las generaciones que nos sucedan lo hagan mejor, pero me parece que al no haber ningún tipo de autocrítica, y no hablo solamente del kirchnerismo, yo veo hoy lo que hace el macrismo, veo hoy que Jorge Macri no puede, tiene un departamento de $400.000 en Miami sin declarar. Entonces digo, bueno, es todo lo mismo, sí. Es todo lo mismo. Entonces, eso es cierto. Hay un cambio, no es como decía Norma, no hablemos de los malos, hablemos de los males, que me parece que es lo que nos ha aquejado durante todo este tiempo.